Por gracia o por desgracia, porque bueno, depende de quién lo mire y quién utiliza cortos a la hora de invertir o quién invierte simplemente al alza y hace holding, pero por gracia o por desgracia, insisto, los niveles funcionan. Recordábamos ayer que en Luna, tras ver el cierre por debajo de este nivel de soporte, comentábamos que tenía incluso una proyección bajista que podía llevar al precio a atacar entornos de los 2,56. Fijaros el movimiento en Luna, no solo eso, sino que incluso, bueno, pues trataba de saltar stops aquí en esta zona, caía incluso a entornos de los $2, pero fijaros cómo funcionaba esta proyección bajista. Después vamos a ver nuevos niveles en Luna, qué niveles debemos vigilar, qué niveles debe batir en el corto plazo. Vamos a ver incluso si podemos marcarnos, bueno, pues un nivel de soporte que quizás nos alerte si en Luna puede venir un rebote mayor al que estamos viendo, pero la presión principal en el gráfico de Luna es bajista. Eso en cuanto a Luna, ya digo, ahora actualizaré niveles, ahora veremos qué niveles debemos vigilar en la cotización de Luna. En SIBA volví a caer a ese nivel de soporte que habíamos venido detallando, en torno de los entre los 10.45 y los 10.57, caía el precio a estos niveles y por el momento apareciendo también el rebote. Interesante que el MACD consiga situarse por encima de cero en la cotización de Shiba Inu. Digo esto porque sí, tenemos proyecciones más altas, hemos venido alertando de un patrón en gráfico diario y por el momento se están respetando soportes, ya no este zonal de los 10.43, es que realmente, bueno, pues el zonal de impulso, el que veíamos cuando se veía la visita a los 10.17 y demás, era un zonal proyectivo en Shiba y por el momento está funcionando. Lo interesante, batir niveles de resistencia, por supuesto, cortísimo plazo, ya sabéis que lo que suelo decir siempre, es difícil con Shiba jugársela al corto plazo porque los movimientos que hace muchas veces son erráticos, pero bueno, pues en el movimiento actual a la baja, es decir, en este movimiento que hemos visto ahora en Shiba, realmente, insisto, es una onda intermedia, realmente la zona batir, ya lo he comentado, está en entornos entre los 11.20 y 11.40. Muchas veces no os insisto en los niveles que os marco, no os digo, fijaros cómo acertamos en el canal, es que fijaros desde este zonal el que abriera un corte cuando un corto operativa a la baja, creo que ya lo vais conociendo, pero el que abriese un corto en estos zonales hasta el nivel de soporte tiene casi un 8%, ¿vale?, de rentabilidad en esta operativa, pero es que encima el soporte funcionaba y a la vez rebotando. Como digo, esto es una onda intermedia, entonces nivel actual o zonal en el cortísimo plazo a batir por la cotización de Shiba Inu, pues lo está atacando. Una zona es esta, es el 38.2, los 10,74. Este es el primero de los niveles de resistencia y a mi ver importante porque aquí están las curvas de media y demás. Mayor confianza, superación de los 10,82 y corto plazo, ya digo, zonal que yo le pediría batir, que me demostraría que quizás quiere coger más fuerza, la superación de los 10.94, este zonal en la cotización de Shiba Inu. Vale, después vamos a ver esos niveles en Luna, que parece que interesa más que otros análisis, por lo menos por lo que voy viendo. Pero quiero enseñaros las señales de Histobit, porque sí, como os he venido diciendo, pues suele funcionar o suele avisarnos de suelos en el mercado de criptomonedas. Hablábamos de los suelos en Bitcoin y preguntabais si se había dado la señal a la baja. No, es decir, mantiene las dos señales de posible suelo en estos mínimos, en los 25.100. Os he explicado, más o menos tenéis un vídeo detallado de cómo utilizar este indicador. Buscad Histobit Bitcoin en YouTube o en Google y encontraréis ese vídeo, espero. Pero bueno, pues tras aparecer la señal, lo interesante es sí que no nos aparezca esta señal roja. No obstante, quiero detallar la señal roja. Cada uno, bueno, pues yo intentaré iros mostrando el indicador. Yo lo que he venido detectando en este indicador es que aunque a mí me salga la señal roja, el peligro real, es decir, la señal roja es una señal de alerta de que puede venir un giro en el precio. Pero a mí o a mi ver la señal o el detonante del movimiento a la baja viene cuando se rompe esta línea, veis esta línea de punto roja, esta que ha venido pues sí, el precio de Bitcoin respetándola en varias ocasiones, y cuando se daba el cierre por debajo de esa línea roja, fijaros cómo aceleran las caídas. Entonces, ¿qué quiero decir? Que en el momento actual, aunque nos apareciese la vela roja, esa señal roja, sí sería un indicio de que pueden venir caídas, es decir, pues cada uno tiene que operar en base a su criterio, pero estaría alertándonos de que pueden venir caídas. Y os hago aquí un corte porque también quería agradeceros todos los comentarios de apoyo y ánimo que me habéis dejado en el canal.
Se agradecen un montón, no es cuestión de eso, pero se agradecen un montón, la verdad que ayudan y pues sí, muchas veces dan la fuerza para seguir. Pero no es cuestión de eso, la cuestión es una cuestión de visibilidad en YouTube, es una cuestión de ver cómo bueno, pues estos vídeos se ningunean, no se enseñan, a los 3 días desaparecen de búsquedas, no aparecen en ninguna de las búsquedas, etcétera. Entonces, bueno, agradezco un montón esos comentarios, los he leído uno a uno. La verdad que, bueno, pues palabras muy alentadoras y ya digo que se agradecen un montón. Y continuar en eso, pediros que sí, que dejéis un comentario en este vídeo, que le deis al me gusta y lo compartáis en redes sociales y foros si queréis ayudar al canal. Pero el detonante sería la pérdida en cierres de esta línea de puntos roja que ahora mismo actualmente pasa por entornos de los 28.500, 28.600. Ya detallé que al tener aquí este mínimo de vela, los 28.100, quizás la señal bajista vendría a la pérdida de este nivel en cierres si nos aparece la vela roja, es decir, estamos bueno, pues adelantándonos a lo que está haciendo el mercado. Por el momento la señal de suelo está, y lo interesante tras la señal de suelo parece increíble y diréis, bueno, David, estás loco ya, pero es que lo interesante es superar este zonal de los 40.000 dólares. Esta señal, tras esta señal, os doy atrás en el gráfico para que lo veáis. Cuando ha aparecido esta señal, el precio cuando ha dado continuidad bajista, fijaros cómo ha atacado estos niveles y cómo ha superado esa línea verde. Yo aquí en el canal no os había presentado todavía el indicador, pero os decía que podía venir un movimiento al alza mayor. El precio atacó los 48.000 dólares. Quiero decir que son señales de medio plazo, no son señales, sí, muchas veces veremos que han funcionado. Fijaros aquí, ¿vale? Os voy a enseñar esto para detallar lo que estoy comentando. Fijaros, señal roja, vela roja, incluso dio un nuevo máximo, ¿vale? Se situaba por encima de la línea verde, aparecía nuevamente esa señal roja y fijaros como la pérdida de la línea de puntos que veis aquí, la veis, ahí es cuando Bitcoin realizaba el movimiento a la baja. Digo esto y me parece interesante este indicador porque, como digo, creo que la cotización de Bitcoin pesa sobre el resto de criptomonedas. Ayer mismo os detallaba un zonal, os comentaba los 30.080, en tornos entre los 30.080 y los 30.200. El precio cayó en el gráfico horario a ese zonal y por el momento rebotando. Vamos a ver si aparece un impulso más fuerte, vamos a ver si aparece ante todo bueno, pues un impulso mayor. Por detallar niveles, ya os he comentado el 38.2, sí, cortísimo plazo está ahí, está en esa zona de los 32.080, es el nivel a batir. Los 34.100 creo que es un nivel que se puede ver y es un nivel que tiene que ser superado, es decir, es un zonal de resistencia. 38.2 del impulso, este zonal. Entonces, mientras se respete esta línea roja, el precio de Bitcoin lo más probable es que realice ese movimiento. ¿Que pueden venir movimientos a la baja? Por supuesto. ¿Que puede caer y después recuperar? Por supuesto. Pero el rebote está aquí, es decir, la señal de suelo también la tenemos, y lo que falta es que el que manda, el precio es el que manda, finalmente realice el movimiento. Adelantarte al movimiento, eso ya está en tu mano. A mí de poco me sirve decirte después, ha llegado a los 34.000, lo suyo siempre es tratar de adelantarnos a ese movimiento al alza, ¿vale? Eso en cuanto a Bitcoin. Me habíais preguntado en Ethereum y sí, Istobit el otro día os comentaba que te pedía que se superara un nivel, no se superó, no dio la señal. Pero en el momento actual, fijaros, este es el gráfico ya de Ethereum, es el gráfico diario y como veis tiene la señal roja, la veis ahí, perdía la línea de puntos y después venía el movimiento a la baja, ¿vale? En el momento actual, tras el rebote que hemos viendo, está tratando de dejarnos la señal. Digo tratando porque tiene que cerrar hoy en verde, es decir, si la vela de hoy se da la vuelta, desaparecerá esta señal, ¿vale? Esta señal aparece siempre con cierres, con lo cual lo interesante es un cierre verde en Ethereum. No obstante, alertar de que sí, está saliendo también la señal de suelo. En el caso de Ethereum, si os fijáis, la resistencia que está pesando, y ya lo detallé en el último vídeo, es que fijaros que desde aquí, justo desde esa línea roja donde pedíamos cierres, vino el nuevo movimiento a la baja, ¿vale? Los niveles, ya digo, funcionan y estos indicadores llevan años de trabajo detrás y de estudio y de pues sí, incluir muchos algoritmos en la búsqueda de señales que pues que den movimiento al precio, que nos permitan adelantarnos a los movimientos. Y como digo, la señal en Ethereum la tenemos ahí. Entonces, bueno, pues interesante batir los 1914, es el nivel de resistencia, y la señal de suelo está apareciendo también en la cotización de Ethereum. Y como os decía, de vuelta a la plataforma de Binance para ver esos nuevos niveles en Luna, es decir, qué niveles debemos vigilar en Luna ahora, o si realmente estamos ante un rebote más fuerte. Vamos a ver qué niveles debe respetar en el corto
plazo. Me está cayendo justo al 38.2 de los retrocesos, ¿vale? Es esa onda que os he trazado aquí. Este es el 38.2. Pero muchas veces lo habéis visto cuando se trata de formar un suelo, cuando ha venido un movimiento a la baja muy fuerte y después el precio impulsa, sabéis que muchas veces el zonal que funciona es este, el 61.8 y la zona de curva. Me parece un zonal interesante, los 2.48, 2.54, curioso que coincide con el antiguo nivel. Entonces, a mi ver, vamos a ver si el precio cae a estos o quiere caer a estos niveles, y si aquí aparece el impulso alcista. En el rebote que estamos viendo puede haber continuidad alcista mientras el precio de Luna se mantenga por encima de estos niveles en cierres. Otro zonal especulativo, sí, el 78% de los retrocesos, estos entornos entre los 2.23 y los 2.29, dos niveles a mi ver a vigilar. Lo ideal sí sería que aquí no deje ya cierres horarios por debajo de los 2.90, que respetara este nivel y que le superase máximos. Pero por el momento tiene una vela maestra justo en esta parte, ¿veis? Esta vela es una vela maestra, tiene velas después contenidas en el mismo rango. Ya sabéis la teoría de la vela maestra, lo que nos dice es si hay cierres por encima del máximo puede haber un movimiento de continuidad alcista, y a la vez cierres por debajo de los 2.50 podrían desatar un nuevo movimiento a la baja, quizás en la búsqueda de un doble suelo, quizás en la búsqueda de este zonal. Pero ya digo que a mi ver el nivel a vigilar nuevamente son los 2.54, 2.56 en la cotización de Terra Luna. Y hasta aquí los niveles de hoy. Como siempre, espero por supuesto que gusten estos niveles, espero que ayuden. Dale al me gusta si consideras estos análisis de interés. Yo que quería grabaros un vídeo con las acciones también de Amazon y las acciones de Alibaba. Echad un vistazo a los vídeos del canal, echad un vistazo a los niveles que se marcan. Más de un 50% de rebote desde un nivel que marcábamos en las acciones de Alibaba. Ya digo, los niveles no solo funcionan en cripto, no solo funcionan en acciones. Pedirte, como siempre, que compartas el vídeo en redes sociales y foros si consideras que puede interesar. Agradecerte tu tiempo, pedirte que tengas siempre tu propio criterio y tu propia estrategia a la hora de invertir. Suerte con tus inversiones y hasta próximos vídeos.